administrativa, dudas puntuales que hayan tenido. ¿Nada? Bueno, vamos a A mí no me largar. había quedado claro la parte de las bombas de potasio y de Bien. sodio, creo que era. Claro. Eso lo dio el profe Bermejo, ¿correcto? Sí. Bien. La difusión a través de la membrana, sumamos que este termo que tengo aquí es la neurona, ¿no? El pasaje, digamos, de iones del medio, espero que tenga un filtro, bueno, se entiende, ¿no? Del medio externo, digamos, al medio interno, como si fuera el interior del termo, se puede dar por diferentes mecanismos. Algunos mecanismos no requieren energía, ¿sí? Si hay mucho sodio en el medio externo, mucho sodio fuera de la neurona, y de repente un canal que está cerrado acá se abre, el sodio va a pasar por un gradiente de difusión. Imagínense que ustedes tienen un balde lleno de agua, y si ustedes agarran así un mazocote de sal y lo tiran, la sal primero va a caer arriba, pero después se va a ir moviendo, 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 moviendo para abajo, ¿sí? Si ese balde estuviera en el vacío, en un lugar que no hubiera temperatura, en el espacio, no hubiera gravedad ni nada, se empezaría a difundir hasta un momento tal en que cada partecita de agua tuviera la misma cantidad de sodio. ¿Bien? Ese es un gradiente de difusión de un lugar de mayor a un lugar de menor. ¿Por qué largo con esto? Porque las bombas de sodio son el mecanismo opuesto a esto. Las bombas de sodio trabajan a veces contra gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque suponete que se necesita tener que haya menos potasio o menos sodio. Hay muchas bombas diferentes, ¿no? En el interior celular, la bomba de sodio-potasio lo que hace, por ejemplo, es sacar sodio de adentro de la célula para mandarlo para afuera. Aun cuando el sodio quisiera entrar, ¿sí? Aun cuando el sodio quisiera entrar por gradiente de difusión, saca el sodio que está dentro y lo tira para afuera. Y con el potasio hace viceversa. ¿Para qué? Para mantener el gradiente electroquímico natural de la neurona, donde hay mucho sodio afuera, mucho potasio adentro, y una electronegatividad respecto al exterior. Entonces, para hacer eso, para agarrar el sodio, mandarlo para afuera y meter el potasio, trabaja como con un sistema de compuertas, como un ascensor, ¿no? Que toma, como si toma el sodio en planta baja, lo lleva a planta alta y lo manda para afuera y el potasio alrededor. Eso gasta energía, gasta ATP. ¿Sí? En ese sentido, es oneroso en términos energéticos para la neurona. Pero es eso, es un mecanismo de transporte activo contra gradiente de concentración que requiere energía y que trabaja facilitando, en el caso de la bomba de sodio y potasio, la electronegatividad de la célula. ¿Cuándo es muy importante? Bueno, ya que está, tengo una partecita de eso en el PowerPoint, vamos a alargar desde ahí. La bomba de sodio y potasio trabaja siempre, 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 siempre. Pero ¿dónde lo tengo acá? Pero, fíjense, larguemos viendo un poco esto. Vemos cómo es el potencial de acción en acción, valga la redundancia. Esto que está aquí es el exterior de la célula. Que dice Na, Na, Na y está en rosa, son iones de sodio. Y esto que está aquí es la parte de adentro de la célula y son iones de potasio. Hasta este momento, la célula está en estado de reposo. Pero si hay algún tipo de activación, o sea, si la célula se recibe una excitación, ¿qué es lo que pasa? Se abren los canales de potasio, que son estos que ven ahí, ¿ven? Los canales son básicamente unas proteínas que atraviesan toda la membrana, y yo siempre digo que se ponen como espalda contra espalda, 5 o 6 proteínas, y entre la espalda de todas hay un canal. Cuando se abre el canal, ¿qué pasa? Hay mucho sodio afuera, se abren los canales, empieza a entrar potasio para adentro. Ahora bien, el potasio es positivo, por lo tanto, si entra mucho potasio, va a ser que la neurona se empieza a poner positiva. Y esa partecita de la neurona, esta acá, se vuelve más positiva y estimula los canales de potasio que están al lado.
porque esta parte de la neurona se vuelve ahora menos negativa, y eso a su vez estimula los canales que están, y ese canal que está todavía cerrado, como acá se va poniendo más y más y más positivo, también se abre. Eso es el potencial de acción, ¿no? Que va pasando a lo largo de toda la membrana. En este caso, de derecha a izquierda, el potencial de acción va pasando como una suerte de reguero de pólvora. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? Y ya lo voy a ligar con la bomba de sodio y potasio. Es que ahora la neurona está mucho más negativa, positiva internamente, porque entró un montón de sodio, que es positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Hay un exceso de cargas positivas. Entonces, lo que va a pasar es que se abren los canales de potasio, los verdes. Como se abren los canales de potasio, empieza a salir para afuera el potasio. Ahí ya solucionamos un problema. Ahora sale potasio de adentro, que es positivo, y la neurona vuelve a ponerse negativa y vuelve a ponerse en su capacidad para descargar, para emitir respuesta. El problema que tenemos ahora es que hay mucho potasio afuera y mucho sodio adentro. Es como que está revertido como debe estar normalmente la neurona. ¿Cómo se soluciona eso? De varias maneras. Una manera es que ahí es crítico el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio. Ahora la bomba de sodio y potasio va a empezar a mandar ese sodio para afuera y mandar el potasio para adentro, a costa de gasto de energía. ¿Más o menos respondí la pregunta? Hay otras formas también de, por ejemplo, eh, de manejar ese potasio, ese exceso de potasio que queda en el medio extracelular. ¿Cómo? Bien, recuerdan que aparte de las neuronas existen las glías. Hay una glía en particular, que son los astrocitos, que tienen la capacidad para tomar el potasio ese que anda dando vuelta. O sea, como que después de un montón de actividad neural, queda ese montón de potasio en el espacio extracelular. ¿Producto de qué? Del proceso que acabamos de ver. La bomba de sodio y potasio ayuda, pero otro que también ayuda es la glía. La glía recapta ese potasio y lo tira para atrás, lo agarra. Y después se lo devuelve a otras neuronas o células que lo necesitan. Bueno, ¿más preguntas de este estilo? Que como ven nos ayudan para, bueno, movernos por diferentes temas y sectores. Bueno, si no es así, vamos a largar con algunos de los temas que tenía preparados. Los temas que tenía preparados tienen una doble vertiente. Tienen una vertiente así de mostrarle otras cosas, cosas novedosas, y a partir de ahí algunos contenidos, y también de repaso. Esa es un poco la doble vertiente que tengo para mostrarles hoy. Bueno, yo les había mostrado en una de las clases previas esta, estas notas periodísticas que hablaban de una cierta investigación que habían permitido que desactivar con un láser una zona del cerebro, dice la nota, responsable de la adicción al alcohol. Fíjense ahí arriba qué es lo que dice. Al implantar fibras ópticas, o sea, fibras ópticas como esa que hay en la calle, ¿no? Para llevar a internet, en lo profundo del cerebro y encender un láser que inhibe específicamente este tipo de neuronas, podríamos reducir drásticamente el consumo de alcohol. ¿Será así? Vamos a ver la investigación que hizo esta gente, y con esa investigación vamos a aprender varios conceptos que ustedes van a ver en el libro de una manera más fría, llamémosle, o más clásica. Aquí lo vamos a ver directamente en una investigación puntual. Bueno, primero de todo lo que están viendo aquí son cortes de cerebros, de ratas. ¿Sí? De cerebros de ratas, que algunas de esas ratas, habían tomado agua un montón de tiempo. Le habían enseñado con un procedimiento que se llama condicionamiento operante a palanquear. Ahí está la ratita que palanquea y ¿qué obtiene? Agua. Esta rata también palanquea, pero cuando palanquea una palanca, o sea, cuando aprende que su conducta de mover una palanca genera un líquido, ese líquido es alcohol. Y así esas ratas, digamos, no, van desarrollando una dependencia al alcohol, un trastorno de uso de alcohol similar al que se observa en humanos. ¿Bien? Pues bien, luego de eso, cuando las ratas ya son muy grandes, las ratas se sacrifican
Y ese cerebro se perfunde y se monta en un microscopio. Y a su vez se le pone ciertas tinciones que permiten ver el cerebro. Esto es algo muy importante, lo tiene en el capítulo 1. Hay diferentes, ¿cómo hago yo para ver el cerebro? Pues bien, hay que teñirlo, cortarlo, teñirlo, y a partir de allí se le pueden hacer varias técnicas de visualización. Estas técnicas de visualización permiten, por ejemplo, marcar neuronas que no solo que están ahí, sino que están activas. Eso es una técnica que se denomina CEFOS. ¿Por qué? Porque CEFOS es un gen que está funcionando cuando la neurona no solo está viva, sino que está desarrollando actividad. Esta gente vio que la cantidad de neuronas que estaban funcionando en el cerebro de estas ratas eran iguales en cantidad. Si ustedes, estas son las ratas que tomaron agua y estas son las ratas que, entre comillas, tienen alcoholismo. Si ustedes se fijan, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay tanta diferencia. Uno podría decir que el cerebro de las ratas alcohólicas está como más prendido, más activo. No, tiene un par más nomás. Pero aparte, a esas neuronas le hacen otra pregunta más. La tiñen de una manera tal que también, aparte, se van a prender con el color blanco. ¿Ven que hay un color blanquito ahí? Ujú. Aquellas neuronas que están activas, pero que participan en la respuesta al estrés. Si esta flechita fuera blanca, querría decir que esa neurona está prendida y a su vez participa en la respuesta al estrés. Y no, 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 no. Es decir, en las ratitas que habían tomado agua a lo largo del tiempo, ninguna de estas neuronas que uno puede ver acá participa de la respuesta del estrés. En cambio, en las ratas que están dependientes del alcohol, tenía 1, 2, 3, 4, 5 sobre 7 u 8. Es decir, muchas de las neuronas que están prendidas participan, están activadas y están participando de un proceso de activación del estrés. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que muy probablemente la dependencia al alcohol, cuando las ratas en este momento ya están abstinentes, ¿no? Ya no le estamos dando alcohol, están abstinentes, en ese momento están sufriendo algún tipo de sensaciones displacenteras, aversivas, se ha cortado el consumo de alcohol y ahora están con todo el sistema de estrés prendido. ¿Y qué es lo que hace luego esta gente? Efectivamente, le baja una fibra óptica a estas ratas y trata de apagar esas neuronas. Ustedes me dirán, pero en el curso ustedes me van a enseñar que las neuronas no se comunican entre sí a partir de mensajeros químicos. ¿Por qué le harían caso a una luz que baja? Pues bien, todas estas ratas sufrieron un proceso de terapia génica por el cual han hecho que ahora las neuronas dejen de responder, o sea, no solo respondan a los mensajeros químicos, sino también respondan a la luz. Casi ciencia ficción, piensen esto. Nosotros ahora vamos a ver en un ratito algo de neurotransmisión. Las neuronas, ¿cómo se comunican entre sí? Mediante mensajeros químicos. ¿Y qué pasa cuando cuando una neurona recibe un neurotransmisor excitador de otra? Empieza a disparar. Esto que ven ahí, ¡tuc!, que se va para arriba la línea, es una neurona que dispara, que de repente se vuelve muy positiva. ¡Pum, pum, pum, pum! Todos esos disparos que ven ahí. ¿Se ven bien los disparos? Esa es una Sí, forma de mostrar. Sí, se Perfecto, ven. demostrar que la neurona responde. Pero fíjense qué pasa cuando a esas neuronas le prenden una luz verde. Se apaga totalmente, deja de responder. También uno tiene, en los experimentos de esto, tiene un grupo control, que también digamos, le pone la luz verde, pero en ese grupo control no tiene esta terapia génica que hace que dejen que respondan a la luz. Cuando no hay terapia génica, la neurona sigue respondiendo. Entonces, ¿qué dice esta gente? Si estas ratas que están dependientes del alcohol tienen el sistema del estrés exacerbado, ¿qué pasa si yo ahora hago apagar o sea, hago que esas neuronas dejen de prenderse, que no respondan, las apago? Si hago eso, observo esto. Este es cuánto alcohol toma la rata que está dependiente del alcohol. Tomo mucho alcohol, le prendo el láser, dejo de tomar alcohol. Le apago el láser, y cuando lo apago el láser, ¿qué pasa? Las neuronas vuelven a responder de nuevo y vuelven a la rata a estar estresada, vuelvo a tomar alcohol. Le prendo el láser, dejo de tomar, y así sucesivamente. Y solamente esto pasa en una parte del cerebro, que es la conexión entre algo que se llama amígdala central, y
algo que se llama el núcleo de la cama de la estrella terminales, que forma parte del sistema por el cual salen todas las respuestas del estrés. Bueno, lo que acabamos de ver, ese es el paper puntual, lo pueden buscar, creo que está disponible gratuitamente. Si ahora mismo escriben eso, inactivation, van a encontrar este paper que está escrito por esta gente. Es un gran trabajo. Obviamente, ¿cuál es la idea futuro? No meterle a la gente cables de fibra óptica en la cabeza, sino a partir de esto, desarrollar, por ejemplo, algún fármaco, alguna droga terapéutica que sea específica para esas neuronas y que uno pueda mantenerlas apagadas y por lo tanto favorecer la, la recuperación de personas que están con trastorno de uso y abuso de alcohol. ¿Preguntas hasta aquí? Todo esto que vimos nos permite. ¿Están ahí? No, no veo. Ahí las veo. Ahí los. ¿Ninguna pregunta, algún comentario, algo? Veo que se sumó bastante gente. Nada, nada. Bueno. Parte de las cosas que vimos tocan mucho de los temas que vamos a ver durante la clase. O sea, de nuevo, las neuronas per se no responden a la luz. Lo que hizo esta gente es alterar parte del código genético para que el código genético a partir de ahora diga, ¿sabes qué? Vas a dejar de responder, o sea, no vas a dejar. No solo vas a responder a mensajeros químicos, ahora como neurona vas a tener receptores para la luz. Vas a tener una partecita fuera de la neurona que va a estar sensando luz. Y no cualquiera, luz verde. Luz verde de un espectro tal y cual. Todo eso se armó antes, se le metió un vector viral a la neurona para que cambie, para que el vector viral se meta en el núcleo, lo infecte, y lo infecte específicamente para que cambie su respuesta. Muy lindo, re interesante. Ahora bien, ¿qué concepto nos trae esto para nosotros? Por un lado, que no es lo normal es la transmisión química, que la vamos a ver bien, hay una clase entera la semana que viene, pero ahora les vamos a dar una previa. Y aparte de eso, ¿vieron esas fotos con ese verde grande y las distintas neuronas ahí? ¿Cómo se logra eso? Bueno, ahora vamos a ver ese punto. ¿Cómo hacemos para ver la célula y sus actividades? Van a tener un práctico sobre esto que lo dan los doctores Ferrer y Redondo más adelante, pero la unidad 1 también toca algo de eso, creo que en el Purves lo tiene. ¿Alguien sabe qué son estas cosas? Si leyeron la unidad 1 el capítulo 1 del Puro, ¿qué es este tipo, qué es este corte que estamos viendo ahí? Hay dos grandes, digamos, una vez que yo corto el cerebro, o sea, si yo tomo el cerebro, una feta de cerebro, supónganse que yo trabaje en sea un neuropatólogo y sospecho que fulanito o fulanita puede tener un cáncer. Claro, y no me van a dar una rodaja entera del cerebro de esa persona por obvios motivos, me van a dar una pequeña partecita para realizar post-mortem eventualmente, a ver si hubo eh, si hay tumores o algo por el estilo. Para tratar de ver qué neuronas, cómo son las células de ahí. También esto pasa si yo, por ejemplo, quiero ver si hay un tumor a nivel pongámosle, de, de la piel, ¿sí? Me sacan una partecita de la piel. Para visualizar, pero volvamos al cerebro, para visualizar el cerebro, yo necesito primero que esté fijo, porque es muy gelatinoso. Entonces, tengo que pasarlo por parafina, por unas sustancias gelatinosas y dejarlo fijo. Y luego tengo que darle color, porque habitualmente es totalmente transparente. Ahora bien, esos colores que le voy a dar yo, esas tinturas similares a las tinturas que tenemos para el pelo, por ejemplo, pueden teñir diferentes cosas, diferentes partes de la célula. Ustedes ya saben que la célula nerviosa tiene diferentes partes. El axón tiene dendritas, tiene, tiene un núcleo, etcétera, etcétera. Pues bien, hay una manera de teñir el cerebro que se llama tinción de Golgi, que es esto que están viendo aquí, que fue generado por Camillo Golgi, un científico italiano, por el cual le dieron el Nobel por esto. Si yo tiño el cerebro con esta tintura de Golgi, que es muy rica en plata, primero de todo se me queda ese color en el cual el fondo es dorado y las neuronas quedan en negro. Entonces queda ese fondo
muy característico, dorado y negro. No solo eso, por razones que aún se desconocen, de los millones de neuronas que hay en el cerebro, solamente se tiñe una cantidad mucho menor, pónganle una por cada 100.000. ¿Qué es lo que me permite eso? Me permite ver las neuronas sin que se apiñen entre sí. Si se teñirían todo, quedaría un masacote negro que yo no vería nada. Pero como se tiñe una de cada cuantos, yo puedo ver muy bien esa neurona que estamos viendo en ese caso en particular. Ujú. Y no solo eso, tiñe todos los procesos. El axón, las dendritas, el telendrón, que son esas, como esas hojitas que le sale del terminal axónico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo en realidad lo que quiero ver son los cuerpos neuronales? Solamente el soma de la neurona. Y me permite, eso es muy interesante para ver cómo se apiñan entre sí los diferentes somas y forman grupos de neuronas, forman láminas, capas en la corteza, por ejemplo. Pues bien, utilizo esta otra tinción, que es la tinción de Golgi. La tinción de Golgi, fíjense que acá no vemos ningún hilito finito. La primera gran diferencia es que a su vez tiene casi siempre esa tintura de tipo azul, ¿no? Como están viendo en ese caso particular. Y por el otro, es que solamente tiñe los cuerpos neuronales. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, asumo que hay un cierto conjunto de neuronas que se juntan todas en una parte de la corteza, esa hipótesis la puedo evaluar de cuerpos neuronales, la puedo evaluar con la tinción de Golgi. Estas son diferentes maneras de de hacerlo visible al cerebro. Profe, Sí, ¿las dos tinturas se llaman igual? perdón, me equivoqué yo. Gracias por la pregunta. Esta es la tinción de Golgi y esta es la tinción de Nissl. Disculpe, muy buena pregunta. Ah, gracias. La tinción de Golgi es la dorada y negra y la tinción de Nissl es la tinción azul. Ahora bien, hasta ahora todo lo que les he dicho es ver cómo es la estructura, o sea, cómo se agrupan entre sí, qué forma tienen un axón muy largo. Eso nos permite ver este tipo de técnica de visualización. Ahora bien, recuerdan que en el ejemplo que les di de estas neuronas que luego se le aplicaba el rayo láser, lo que hicieron los científicos fue ver cuántas neuronas estaban activas en ratas que eran dependientes al alcohol y en ratas que no. Y en principio habíamos dicho que activas eran la misma, eran 6, 6 por ese cuadradito que estaba ahí. Obviamente había muchas más, pero en ese cuadradito. Para ver qué neurona está activa, prendida y funcionando, al menos hasta el momento de la tinción, obviamente, porque cuando se realiza el teñido, se fija ese cerebro, ya no funciona más, pero al momento en el cual se realiza la tinción, ¿qué neuronas estaban funcionando? Hay que utilizar, disculpen, este tipo de técnica que se llama inmunistoquímica para CFOS. ¿Qué es lo que se hace? Se le tira a un pedazo de cerebro un anticuerpo que reconoce como si fuera un antígeno, una sustancia nociva, aquellas neuronas que están activas. Entonces el anticuerpo se pega a las neuronas activas. Ahora bien, ese anticuerpo es a su vez también invisible al ojo humano. Qué difícil que es todo, ¿no? ¿Cómo hago entonces para visualizarlo? Le pego un segundo anticuerpo, que es como una banderita que sí se ve en el microscopio. Esa banderita emite luz. Entonces ahí sí lo puedo ver. Por ejemplo, luz negra. Fíjense lo que estoy viendo acá, cada cuadradito que estoy viendo ahí son cortes de cerebro de ratas de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal también es un concepto muy importante, lo vamos a ver más adelante. Es una parte del lóbulo frontal, la parte más adelante, si ponen los dos dedos sobre la sien de usted, esa parte, la corteza prefrontal, que participa en procesos de regulación de la acción. Me equivoqué, ¿qué tengo que hacer para hacer las cosas de nuevo? Retroalimentación, conciencia moral, qué cosas debo hacer, qué cosas está bien hacer, qué cosas está mal hacer, memoria a corto plazo, qué cosas le dije yo recién, de qué estuve hablando hasta hace 20 segundos, me hicieron una pregunta porque me había equivocado en decir la atención. Ese tipo de memoria, todas esas funciones cognitivas psicológicas muy relevantes están manejadas por la corteza prefrontal. Estos tres cuadraditos que ven ahí son sacados de ratas
Controles. Que la mamá rata durante la preñez, durante el embarazo, tuvo una alimentación adecuada. Fíjense que hay neuronas que tienen puntitos negros. Esas neuronas que tienen puntitos negros es que están activas. Al momento en el cual se sacaron los cerebros, esas neuronas están activas. Por lo tanto, y uno que podríamos decir, hay 100 neuronas ahí, 100 en cuadra acá hay menos, pero en los otros 100. Estos cuadraditos que ven acá son sacados de ratas cuya mamá rata estuvo expuesta al alcohol inútero durante la preñez. Vuelvo a repetir, estas de acá son sacadas de mamá, de hijos o hijas de mamás controles que comieron y tomaron bien durante la preñez. Esto son cerebros, son cortes de cerebro de ratas cuyas mamás estuvieron expuestas al alcohol durante la preñez. Y todos estos cuadraditos de cerebro se tiñen para ver el nivel de actividad cerebral. ¿Cómo interpretarían ustedes qué efectos causa en la exposición al alcohol prenatal sobre los niveles de actividad cerebral en corteza prefrontal, de acuerdo a este experimento? Que Ahora, hace que se disminuya Uh, considerablemente. Se el disminuye nivel. considerablemente. Hay como casi un silenciamiento de la actividad en ese lugar, ¿no? ¿Cuál es su nombre de alumno? Disculpe que no la puedo ver. Josefina. Muy buena respuesta, Josefina. Porque, digamos, cada puntito negro es como que la neurona me está hablando y me dice, che, estoy prendida, che. Esa es básicamente lo que me dice. ¿Eh? Estoy trabajando. Cuando no hay puntito negro, fíjense, mucho menos punto negro abajo, pero mucho menos dramático el efecto, es que la neurona está silenciada, está apagada. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Sí? Habría que haber otro tipo de trabajo, pero es una interpretación que podemos hacer aquí. Ahora bien, ahí vemos, esa es una mamá rata que le estamos dando alcohol con una sonda directamente. Y después, ¿qué hacemos? Cuando las crías nacen, también se sacrifica, cuando son adolescentes, se sacrifica esa rata, se saca el cerebro y se lo vuelve a teñir. La pregunta es, hasta ahora, solamente podíamos decir la neurona acá. Acá hay más prendida, acá están más apagadas. Es lo único que podemos decir. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen esas neuronas? ¿Qué hacen? ¿Para qué funcionan? ¿Qué funciones hacen? Bueno, para hacer eso yo puedo hacer una doble inmunistoquímica. Puedo marcarlas con un anticuerpo que me dice si están prendidas y puedo marcarlas con otro anticuerpo que se va a marcar, que va a ser un punto, solamente si la neurona, por ejemplo, tiene la maquinaria para producir dopamina. Si la neurona no produce dopamina, no se marca. ¿Se entiende? Es como primero se queda de negro y después le tiro otro anticuerpo que la va a poner de color rojo, sí y solo si la neurona produce dopamina. Entonces, de esa manera, ¿qué me va a pasar? Voy a tener neuronas que van a ser rojas y negras. ¿Por qué? Negras porque están activas, rojas porque a su vez tienen, en realidad no es que tienen dopamina, sino que tienen tiroxina hidroxilasa. Tiroxina hidroxilasa es una enzima que participa en el proceso de formación de dopamina. Es como que le estoy tomando el DNI a la neurona. ¿Sí? Le estoy diciendo, che, ¿estás prendida? Sí. Ah, y aparte, a ver, te tiro este anticuerpo. Ah, te volviste roja y negra. Es que estás produciendo dopamina. ¿Bien? Y ahí vuelvo a hacer el experimento y vuelvo a ver una hipoactividad. Perdón, disculpe, me equivoqué aquí, no las quiero confundir más con esto. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Bueno, a partir de ahora les consulto a ustedes qué quieren que veamos, qué temas, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Tenemos algo de célula glial, podríamos ver, o podríamos ampliar un poco lo de potencial de acción y empezar a ver algo de neurotransmisión. Ustedes me dirán. Neurotransmisión, profe. Bueno, ¿alguna Como, otra?
Por lo menos ¿Bien? a mí me parece que los temas de glía y eso lo habías explicado muy bien en la otra clase, pero bueno, si alguien lo quiere hacer, lo podemos hacer también. Bueno, gracias, José. Sí, profe, Yo opino, diría, opino lo mismo. listo, tres opiniones, Josefina, Baltasar y Delfina, así que Profe, vamos por eso. ¿Sí? yo tenía una pregunta, quería saber, porque en el cronograma, ¿cuándo sería el trabajo práctico y cuándo anunciarían qué temas entrarían en ese trabajo, como para verlo también con tiempo? Seguro. Yo les voy a, digamos, el primero es el 22 y el otro es el 29, A, L y M, A, Z los apellidos, ¿sí? En general los profes lo ponen, hoy que es 12, y debería estar el 17 o 18 ya todos los contenidos, ¿sí? Recuerden que el 22 no le van a tomar nada, ¿no? Es simplemente expositivo, ¿no? O sea, no es que el 22 tiene una evaluación, ¿no? Las evaluaciones son cada 2 prácticos expositivos, ¿sí? Pero yo hoy mismo le voy a pedir a los profes asistentes que por favor traten de tener los materiales listos lo más pronto posible, ¿sí? Si por mí fuera, yo los pondría antes de Semana Santa, pero creo que un plazo razonable es que los tengan listos el lunes por la mañana, lunes 18. Gracias. A usted, gracias. Bueno, veamos un poco más entonces de potencial. Espera que se me largó, ahora sí. Vamos con, mejor dicho, final de potencial y empezamos a partir de eso con neurotransmisión. Pin, 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 pin. Bueno, primero algunos elementos de repaso de potencial que tiene que ver luego con la neurotransmisión. O sea, ¿por qué pasa todo esto de que la neurona adentro es negativa y afuera es positiva y mucho sodio? Bueno, todo eso. En última instancia, todo esto tiene que ver con cómo se arma la membrana de la neurona, la pared. Esto que ustedes vieron en biología evolutiva, ¿no? Que vieron las partes de la neurona y vieron que, las partes de la célula en ese caso vieron, y vieron que tiene una membrana. Pues bien, la membrana es una membrana, una pared que se arma automáticamente, ya vamos a ver cómo, a partir de los fosfolípidos, ¿sí? De unos fosfolípidos y de unas proteínas que lo pasan entre sí. Las proteínas de la membrana se llaman proteínas integrales de membrana. ¿Por qué? Porque como indica ahí, digamos, perdón, vamos acá, ahora sí. Esta es la membrana, ¿no? Y fíjense que la membrana tiene esas cabecitas amarillas, ¿bien? Con como unas patitas que van para abajo. Esos son los fosfolípidos. ¿Sí? Los fosfolípidos tienen una cabeza de fosfato que se va para afuera, que mira para afuera o para adentro de la célula, y unas patitas de lípidos que miran para el lado de adentro. Y como por cruzándola a eso, están las proteínas. Y las proteínas van formando los canales, porque como se cruzan y van de un lado para el otro, cuando se crucen y van poniéndose, como yo digo metafóricamente, espalda con espalda, van armando esos canales. Ahora bien, la forma por la cual se arma la membrana es una derivación directa de las propiedades que tienen las unidades que la conforman. Imagínense que ustedes agarran en la mano, así como si yo ahora agarrara un paquete de yerba y metiera la mano en el paquete de yerba y saco todos esos fosfolípidos. Esos fosfolípidos, como su nombre lo indica, tienen una cabeza de fosfato y unas patitas de lípidos. Los fosfatos son son ávidos del agua, digamos, ¿sí? En cambio, los lípidos son hidrofóbicos. Por lo tanto, fíjense lo que pasa cuando yo agarro ese manojo de fosfolípidos y lo tiro a un medio acuoso. Recuerden que el medio donde están del cerebro, el medio normal del cuerpo humano es altamente acuoso. Uy, falló algo. Acá está. Ahí lo vemos, ¿ven? Si yo tiro, pasa eso. Como los lípidos son hidrofóbicos, se van a poner colita con colita entre ellos, alejándose del agua. Y como a los fosfatos les gusta el agua, se van a poner mirando el medio interno y externo. Y ahí se forma la membrana. Entonces, cuando vean estos dibujitos de las membranas así,
No es que salió de la nada eso, se forma a partir de las propiedades intrínsecas que tienen las unidades que lo forman. La membrana, la bicapa lipídica es una bicapa, ¿por qué? Porque un fosfato se queda con su cabecita mirando al interior, mete sus patitas lipídicas para adentro y del otro lado pasa lo mismo para el otro lado. Y se arma una bicapa lipídica, ¿por qué? De nuevo, debido a las propiedades intrínsecas que tienen estas. Ahora bien, si esto solo fuera así, no habría comunicación de nada, porque es tan perfecto esto que no pasa información. ¿Cómo hace un ion para meterse por un ion de sodio, potasio, de lo que sea, de calcio, para meterse por esas cabecitas, pasar por los lípidos y ir para el otro lado? Sería imposible la comunicación neural. Entonces, ¿qué hace? Aparecen las proteínas y atraviesan de un lado para el otro, se juntan entre ellas y arman los canales. Entonces, esto es muy importante porque son dos formas diferentes de estudiar. Yo puedo estudiar pensando, la membrana de bicapa lipídica tiene proteínas y las proteínas permiten el paso de sodio y potasio y armarlo como una especie de cuento en mi cabeza, pero no termino entendiendo mucho. O sea, entiendo lo que tengo que decir, las palabras, pero no entiendo el significado. Pero si yo sé que esa parecita que a veces se dibuja así, a veces se dibuja así, ¿se deriva de qué? Bueno, de que en realidad el cerebro es un cuerpo acuoso. Entonces, si yo le tiro ahí adentro estos elementos, estos fosfolípidos, se van a autoorganizar de esta manera y van a formar una pared. Pero la pared está muy buena, pero no me permite comunicarme. Entonces, ¿qué hago? A eso le agrego, esperen que me están bombardeando acá, lo que no sea no. Un segundito. No me permite comunicarme. Entonces ahí le sumo las proteínas y las proteínas me permiten armar los canales. ¿Está todo esto claro? Es muy, muy importante. Me parece más importante para estructurar el estudio, ¿no? Porque uno puede saber, pero lo importante es estructurar el estudio. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, ahí está, para mi gusto, lo que es una de las imágenes más importantes del capítulo de neurotransmisión, ya lo vamos a ver, pero antes hagamos un resumen del potencial de acción. Esto es muy importante, este grafiquito. En el eje de las X, o de las abscisas ahí, tienen la escala de tiempo de 0 a 4 milisegundos. De 0 a 4 milisegundos. ¿Bien? Y en el eje de las Y tienen el potencial de acción de la membrana. Esperen que me están preguntando una cosa. El momento inicial, es decir, cuando empieza el potencial de acción, cuando se unen aquí los dos ejes, la neurona está muy negativa respecto al exterior. Luego de eso, ¿qué pasa? Cuando la neurona es excitada por otra neurona o en el laboratorio mediante electricidad, empieza el paso 2. El paso 2 es la depolarización. ¿Y a qué está asociado eso? Por un lado, esta línea nos marca qué valor eléctrico tiene la neurona. Pero aquí tenemos cuán abiertos o cerrados están los canales de sodio y potasio, la permeabilidad para el sodio. Al principio los dos canales están cerrados, pero luego los canales se abren, los canales de sodio, y ¿eso qué hace? Hace justamente, digamos, el mecanismo que lleva a la depolarización es la apertura de los canales de sodio. Sin embargo, los canales de sodio van a estar abiertos por 1 milisegundo y se van a empezar a cerrar. Luego de que cuando se empiezan a cerrar los canales de sodio, ¿qué empieza a subir? La permeabilidad para el potasio. Y como hay, recuerden, mucho potasio adentro, empieza a salir potasio para afuera y la neurona que estaba positiva empieza nuevamente a repolarizarse, que es el punto 4. Y como que funcionan hasta de más los canales, ¿sí? Se pasan de largo y por lo tanto entra en un periodo refractario, o sea, se hiperpolariza la neurona. Esa es una descripción general
del potencial de acción. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí. Si la despolarización ocurre a base de la apertura en los canales de sodio, la repolarización sería lo opuesto. La repolarización, bueno, veamos qué es lo que dice el gráfico. Ok. La repolarización es el 4, ¿sí? Ahí. Ujú. Veamos qué pasa con las líneas verdes y azules, esas dos que están ahí, que nos indican la permeabilidad para sodio y potasio. Cuando la neurona, ¿cómo se repolariza la neurona? ¿Cómo vuelve a ponerse negativa? ¿Participa en algo en ese momento el sodio? No, están totalmente cerrados los canales de sodio, ¿lo ves? Ves que la Sí. permeabilidad para el sodio está nula, pero la permeabilidad para el potasio es máxima. O sea que la repolarización depende particularmente del potasio, de la permeabilidad para el potasio. Ok, ahora entiendo. Gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí. cuando llegas al potencial de acción, ¿sería porque la neurona ya está activa? Ujú. A ver, O sea, porque la neurona empieza, ha pasado el umbral para el disparo, ¿sí? Es decir, la neurona está siempre está siempre activa, mientras esté viva está siempre activa, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, está negativa en términos eléctricos respecto al exterior, en menos 60. Todo el tiempo, supongamos una neurona que solamente se activa a nivel del cuellito, justo abajo del soma, ¿sí? A nivel del cono axónico. ¿Vamos bien? En el cono axónico, todo el tiempo está recibiendo información de otras neuronas. Esa información puede ser que la excite o la inhibe. Si la inhibe, la va poniendo cada vez más negativa, menos 70, menos 90, y por lo tanto no va a legar un potencial de acción, no va a generar. Pero también puede recibir información excitadora, de manera tal que de menos 70 pase a estar a menos 68, menos 67, menos 66. ¿Sí? Va recibiendo toda esta información al mismo tiempo, que es un concepto que creo que el profesor Bermejo o se los dio, se los va a dar en algún momento, que son los procesos de sumación e integración espacial y temporal. La neurona en todo momento recibe un montón de información de mensajes de las otras neuronas. Prendete, apagate, prendete, algunas más fuerte, otras más alta, prendete, apagate, apagate, y las va integrando en el tiempo, ¿sí? Esos son como empujoncitos para que la neurona esté o más negativa y por lo tanto más difícil que genere un potencial de acción, o que la vayan empujando cada vez más a estar en menos 50, menos 54, menos 53. Y cada neurona tiene un momento tal en el cual se pasa el umbral de excitación. ¿Y qué pasa qué quiere decir se pasa el umbral? El umbral al cual se abren los canales de sodio y potasio. Perdón, los canales de sodio puntualmente. Los canales de sodio tienen un mecanismo de todo o nada. Están cerrados hasta que se pasa ese umbral. Cuando se pasa el umbral, se abren y a partir de ahí pasa lo que dije antes. Hay una retroalimentación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que se abren en una partecita y esa partecita hace que entre un montón de sodio, hace que la neurona pase de estar negativa a estar positiva, eso estimula la partecita que está al lado y así sucesivamente. ¿Un poquito más claro? La señorita que hizo la pregunta, si no entiende, que me la reformule, por favor. Bueno. Vamos a... una vez que esta ola, digamos, de información pasa a través de la neurona y del axón y llega hasta el final del mismo, va a excitar, perdón, va a llegar, es información eléctrica que viaja por todo el axón, pero para comunicarse con la otra neurona, casi siempre necesita pasar a ser información química.
Lo que digo casi siempre porque ustedes van a ver en el texto que hay algunas sinapsis que son eléctricas. Sinapsis indica a todas las estructuras que conforman la comunicación entre las neuronas, y particularmente al espacio que hay entre una neurona y otra. La forma en que ese espacio se salva, es decir, en que las neuronas se comunican, hay dos grandes tipos de sinapsis, química y eléctrica. La eléctrica es mucho menos común, pero también existe, y lo vamos a ver en la clase. Sin embargo, el tipo más común y más estudiado y más fino, que permite pasar información con mayor fineza, es la comunicación de tipo química. ¿Qué es lo que sucede cuando el potencial de acción invade la terminación presináptica, es decir, cuando llega al final? La terminación presináptica, terminal presináptico, es la parte final, como el piecito de la neurona multipolar. Cuando llega el potencial de acción, esa carga eléctrica que viaja a través del axón llega al final, ¿qué es lo que hace? Genera la apertura de unos canales que están ahí, acá, en esa partecita del axón, casi en la parte final del terminal. Esos canales no son ni canales canales que permiten el paso de sodio ni que permiten el paso de potasio. Son canales de calcio. Fíjense que dice el punto 3. La depolarización de la terminación presináptica produce la apertura de los canales de calcio con puerta de voltaje. El calcio entra al interior de la célula. ¿Y qué hace el calcio? Es un mensajero, es un mensaje. ¿A quién está destinado ese mensaje? A unas bolsitas que hay adentro. Esas bolsitas se llaman vesículas sinápticas. ¿Qué tienen esas bolsitas? Neurotransmisor. Ese neurotransmisor puede haber sido producido, manufacturado, ya sea en el terminal o puede haber venido desde el mismo cuerpo celular. Hay dos grandes tipos de neurotransmisores, algunos neurotransmisores de molécula grande o neurotransmisores de molécula pequeña. Cada uno de ellos se produce en forma un poquito diferente, en el libro y en la clase lo vamos a ver. Sin embargo, más allá de eso, cuando llegan acá, todos ellos se empaquetan en bolsitas, como si estuvieran en bolsitas. Todas las bolsitas están ahí, flotando en el líquido, digamos, en el citosol, como se le llama, esperando. ¿Esperando qué? Que llegue un potencial de acción. Cuando llega el potencial de acción, no es que las toca a las bolsitas directamente y le dice, che, vamos, muévanse. No. Activa estos canales de calcio. Y los canales de calcio entran y el calcio es un mensajero intracelular que les dice a las vesículas sinápticas que es momento de qué? De moverse de esta parte más distal del terminal y moverse hacia la membrana. Técnicamente es el momento de doquearse o de encallarse en la membrana. Las bolsitas se acercan y se fusionan con el terminal presináptico. Las bolsitas que yo les digo en realidad son membranas también. Es decir, que esta membrana que rodea el neurotransmisor es igual a la membrana que rodea al exterior de la célula, o que hace de límite entre el interior y el exterior. Por lo tanto, cuando la bolsita, la vesícula sináptica, se fusiona por un proceso que se llama exocitosis, el neurotransmisor que está ahí no tiene otro lugar donde ir que irse para afuera. Es como que quedó sin cobertor. Entonces, ese sería el punto 6, el transmisor es liberado en la hendidura sináptica a través del proceso de exocitosis. Entonces, fíjense que ahora sí, la comunicación que hasta ahora era eléctrica dentro de la neurona pasa a ser química. Hubo como una especie de juego de postas en el cual el mensajero eléctrico le pasó la posta al mensajero químico. ¿Qué neurotransmisores hay? Los vamos a ver, pero están los típicos neurotransmisores, las aminas biógenas como dopamina, noradrenalina, histamina, los grandes neurotransmisores excitatorios como glutamato, el gran neurotransmisor inhibitorio como GABA, acetilcolina, que es el neurotransmisor que permite la comunicación, porque digamos, todo lo que hablé hasta ahora es comunicación entre neurona y neurona, pero también hay una sinapsis entre neurona y músculo, la sinapsis neuromuscular, y el mensajero químico asociado a la misma es acetilcolina.
¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Está bastante claro, profe. Lo que no me queda muy bien en claro es la vesícula sináptica está en potencial de reposo y cuando viene el potencial de acción ahí recién el canal de calcio le dice, bueno, ahora sí, y ahí empieza, ahí se activa, digamos. Yo diría que es un buen resumen el que ha hecho, ¿sí? Sí, sí. Digamos, mientras no haya una invasión de potencial de acción al terminal sináptico, el neurotransmisor es producido y empaquetado en la vesícula. O si no es producido ahí, llega desde arriba, porque hay como una autopista que va llevando por transporte lento y transporte rápido, entre otras cosas, neurotransmisores, llega y se empaqueta. Pero queda ahí, queda en la parte de arriba. ¿Cuándo se va moviendo hacia abajo? Cuando hay entrada de calcio. ¿Y cuándo hay entrada de calcio en el terminal? Cuando los canales de calcio son activados por el potencial de acción. Ok, sí, sí. Ujú. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Una Sí, consulta. ¿Qué sucede si hay demasiado gradiente de entrada de calcio? muy buena la pregunta. El calcio cumple funciones fisiológicas. Estamos viendo una de ellas, que es la de transmisor intracelular. Pero el calcio a grandes cantidades también es excitotóxico. Y por lo tanto hay que mantenerlo muy, muy cuidado. Si hay una alta cantidad de entrada de calcio, se puede producir la muerte de la neurona. La Ah, muerte de la perfecto. neurona por excitotoxicidad. Para ver ese proceso, vieron que antes vimos las técnicas de Nissl y las técnicas de Golgi. La Sí. técnica de Nissl y la técnica de Golgi permiten ver neuronas saludables, neuronas que están haciendo sus procesos. Pero las neuronas también entran en procesos de degeneración y Mm, finalmente de muerte. Hay dos grandes tipos de muerte, la muerte celular programada y la muerte por apoptosis. Eh, una de ellas, la excitotoxicidad o muerte, la necrosis, se produce, entre otras cosas, por una entrada desmesurada e incontrolada de calcio al interior celular. Algunas cosas que pueden causar eso son accidentes cerebrovasculares o también el consumo excesivo de algunas sustancias de abuso como cocaína o metanfetamina. perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? A usted, gracias. Fíjese cómo queda, podemos ver, para terminar de ver este punto. Lo que estamos viendo arriba y abajo son dos neuronas diferentes. Acá hay tres, esta es una y esta es otra. Que están marcadas por una técnica que se llama técnica de plata o técnica aminocuproargéntica. Cuando las neuronas se están muriendo son muy ávidas, son muy sensibles, chupan un montón de plata. ¿Sí? Por lo tanto, si uno las tiñe con una tintura rica en plata, aquellas neuronas que están en proceso de degeneración van a empezar a absorberlo. Y luego voy a poder ver esas neuronas en el microscopio. Ahora bien, hay dos grandes tipos, yo les dije, de muerte celular. En un caso, la muerte celular es programada, ¿sí? Es como si fuera, entre comillas, un suicidio de la neurona, algo programado, la neurona se muere. ¿Por qué? Por un montón de motivos. Supónganse que hay falta de nutrientes, ¿sí? O esa neurona hizo algo mal, hizo un error en su proceso de división, y para evitar un tumor, es mejor que la neurona se muera. Se dispara molecularmente un proceso de muerte, y el proceso es reordenado. Esta neurona que ven ahí, acá, era igual a esta antes, tenía un cuerpo, tenía como partecitas, como dendritas, y cómo es el proceso de apoptosis, primero se le van rompiendo las dendritas, y los pedacitos de las dendritas se acercan al núcleo, eso que está ahí es el núcleo, y se forma esta especie de nubecita. La nubecita se forma porque todas las partes de las neuronas se fueron rompiendo y se fueron juntando alrededor del núcleo. Finalmente ese núcleo se va a quedar un solo puntito negro y va a desaparecer y va a ser fagocitado por alguna glía. Ahí vemos el mismo proceso.
La apoptosis es ese proceso ordenado, programado, fisiológico a veces. Cuando hay neuronas de más, hay que sacrificarlas, digamos, y el mismo cerebro lo hace. Ahora bien, si hay un accidente cerebrovascular, una ingesta excesiva de algún fármaco, de una droga, de abuso, algo, la neurona se muere de un momento para otro, digamos. Y ahí queda, como si fuera petrificada ahí, digamos. O sea, no es como que ven que todas las dendritas fueron rompiéndose y armando la nuevecita. Esta es una neurona que muere por excitotoxicidad. Y una gran cantidad de veces, si no siempre, la excitotoxicidad tiene que ver con la entrada de calcio en exceso. Estas son fotos que sacamos, este es un experimento que hicimos nosotros, ya está publicado en este momento. Macarena, que es la segunda autora, Fernández, trabaja en el IPSI, que es el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Facultad. La doctora de Olmos es una técnica superior de CONICET, y bueno, Pautacio soy yo. Bueno, más o menos eso, todo esto es un poco alguno de los temas que tenía para darles durante el día de hoy. Así que me cuenten ustedes si tienen alguna duda más, alguna pregunta más, y si no, ya vamos finalizando. Profe, Sí, Baltasar. la excitotoxicidad sería solo en caso de un cambio en la homeostasis y un exceso letal de calcio, o también por heridas traumáticas y demás. Entiendo que no la tengo 100% la respuesta. Entiendo que la gran, digamos, la excitotoxicidad clásica que uno lee en un libro que está puesta ahí es debido a la entrada desmesurada de calcio. La causa puede ser múltiple, ¿no? Que como acabo de mencionar, un accidente cerebrovascular, un stroke puede generar eso, digamos. No sé si hay excitotoxicidad no asociada a la entrada de calcio. Capaz haya, no es lo que usualmente se lee en los libros. Sí, casi se toman como sinónimos. Claro, claro. Gracias, profe. Ujú. Bueno, la idea es que... Sí, por favor. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo le iba a decir que estuvo muy buena la clase, me gustó que no haya tanta gente. Bueno, lo que justamente iba a comentar, la idea de hacer esta, que lo vamos a seguir haciendo, es que haya menos gente, que puedan hablar más ustedes, o ir moviendo la clase donde ustedes quieran más. Yo usualmente traigo bastante material y lo vamos viendo de acuerdo a su interés. Y también me echar con algunos ejemplos así reales, ¿no? De experimentos reales, que pueden ser un poco complejos a veces, pero que la idea es mostrar el experimento, mostrar que tienen algunos de los conceptos que estamos viendo nosotros, y después repasar el concepto puntualmente e ir moviéndonos por ahí. Siéntanse libres de traer temas que les interese. Si vieron una investigación que leyeron por ahí y no la entendieron bien y quieren traerla acá, con gusto, Ana, siéntase libre. Sí. Profe, ¿puede colgar en el ADP esa investigación que hizo usted Sí, sobre cómo no. la muerte de las neuronas? Sí, me voy a fijar si puntualmente el paper ese que tengo yo es, tengo la particularidad para colgarlo. Algunos papers primero uno los publica y por un tiempo uno no los puede disponer libremente porque son Oh, pagos. claro. Pero si no tengo ese, pongo otro similar, ¿sí? Por ahí si no pongo ese, pongo otro similar. Lo voy a poner en la parte de materiales adicionales, ¿sí? Bueno, gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, con Hola, esto, Claudia, a ver, sí. sí. Yo tengo una consulta, pero es una duda. La clase excelente, entendí muy bien, pero alguien preguntó sobre un trabajo evaluativo para después de Semana Santa. Estoy buscando y no tengo nada. No. No sé qué El está hablando. los días 22 y 29 van a ser los primeros prácticos de contenidos, nada más, ¿sí? Divididos por letra. Después están los segundos prácticos, que no sé, no tengo en este momento el cronograma. El práctico 2 también, dividido en dos partes. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, prácticos no evaluativos. O sea, Claro, prácticos prácticos normales. llamémosle encuentros de prácticos de exposición de contenidos, ¿sí? Ah, ok, listo, Una listo. vez que pase de eso, ahí recién viene el práctico evaluativo, que Lo por lo tengo para... a menos que... no sé. Si quiere lo miramos, yo también lo tengo acá, lo buscamos, mira. A ver si Cronograma. lo había visto justo por aquí. Tin, 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 tin. ¿Dónde está? Pero todavía falta práctico, presencialidad.
A ver. A ver, yo también lo Del busco. 9 al Iba a abrir el... Del 9 al Digamos. 13. Del 9 al 13 dice, perfecto. ¿Por qué dice Virtual. del 9 al 13? Virtual, claro. ¿Por qué dice del 9 al 13? Porque lo que van a hacer los profes asistentes es van a colgar un cuestionario, usualmente de 25 hasta 35 preguntas, que usted puede responderlo directamente en ABP. Le van a dar, póngale 60 minutos, no sé, ellos le van a decir los 50 minutos para responderlo, y puede elegir esa franja de 50 minutos cualquiera de esos días, ¿sí? Le van a decir, va a estar abierto desde, por ahí no exactamente el 9, desde el 10 hasta el 13 le van a decir, ellos le van a decir. Y usted va a poder entrar a cualquier hora, a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana, y cuando entra se abre un timer que le permite responderlo en 50 minutos, ¿sí? Esta materia no tiene presencialidad este año. ¿No tiene? Presencialidad. O sea, no hay que ir A al partir del facultad. 1 de julio y agosto, julio y agosto hay presencialidad, sí. Y el Ok. segundo, sí. A partir del Disculpe. segundo parcial es presencial. A partir de julio. A partir de julio es presencial y el segundo parcial va a ser presencial y los exámenes, por supuesto. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. No, por favor, claro. En realidad no sé si es el 1 o el 8 de julio. Ahí en el cronograma dice cuál es en vez de presencialidad remota, dice presencialidad en edificio o algo por el estilo, digamos. Capaz el 8 de julio la primera actividad presencial. Y después, a partir de septiembre, o sea, cuando termina el cursado de esta materia, nosotros nos dedicamos a dar un espacio tutoriado, ¿sí? Que forma parte del nuevo plan de estudios. Dependiendo de su condición de alumna, de qué materias tiene, etcétera, etcétera, puede inscribirse también. Pero son espacios curriculares diferentes, ¿sí? Pero a partir de cuando termina esto, nosotros empezamos a dictar eso. ¿La inscripción para esos espacios sería para el segundo cuatrimestre o no? Buena pregunta. La verdad que eso lo maneja SACA directamente. Uno diría, ¿no? Que recién en julio, pero capaz que ya ahora después de Semana de Mayo los puedan abrir. No lo sé. La verdad, voy a preguntar a SACA cuándo piensan abrir los espacios curriculares y les voy a dar más información. Cuándo piensan abrir la inscripción para los espacios curriculares. Profe, una pregunta, ¿y sobre qué tema sería? ¿Algún tema en específico o ¿Los espacios cómo? curriculares? ¿El Sí, nuestro? sí. Los espacios curriculares tienen la misión de dar estrategias de observación, análisis de datos, visualización, escritura científica. Esas son las herramientas generales y las destrezas que deben darse en eso. Nosotros los damos en el marco de la investigación y puntualmente la investigación en neurociencias. Vamos a tener tutoriales, por ejemplo, parecido a lo que vimos hoy, ¿no? Sobre investigaciones en neurociencia, cómo se generan esas investigaciones, cómo buscar información en bases de datos, un poco lo que preguntaba Ana acerca de los papers, todo eso lo vamos a buscar, cómo buscar información, cómo interpretarla, cómo aprender algunas destrezas de estadística, también en temas de neurociencia. Ustedes tuvieron una materia psicoestadística, la idea es avanzar un poco sobre eso. Ustedes tuvieron algo de manejo de InfoStat, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar sobre eso, sobre bases de datos, algunas simuladas, otras también derivadas de algunos trabajos. Hay un ciclo de cine-debate, también, una instancia de cine-debate sobre un tema de neurociencia. Es decir, toda adquisición de destrezas, de habilidades. También vamos a ver algunos experimentos reales, con modelos preclínicos, con modelos animales, con ratas, palomas, etcétera, y algunos pequeños ejercicios de toma de datos a partir de eso. O sea, observación, visualización, búsqueda de información, pero todo en el ámbito de la neurociencia. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh? Ahí Por estaré. favor. Gracias, Sandra. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a finalizar y bueno, que tengan un buen descanso de feriado estos días que siguen, ¿sí? Gracias, profe, igualmente. Siguiente clase. Gracias, profe. Que tengan buenos días. Hasta luego.